Saludos cordiales, amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes, como todos los días martes, a partir de las 12 del día, acá en este programa estelar de la mañana y media tarde. Un gusto saludarles pues a todos nuestra audiencia allá en las 19 provincias donde llega nuestra señal a través de las 40 emisoras aliadas a Corate Digital TV. Y por supuesto llegamos a todo el mundo a través de esta señal digital allá en estos países de habla hispana, donde en algunas ocasiones pues recibimos uno que otro mensaje, agradecerles infinitamente la audiencia y siempre son bienvenidos estas observaciones, de estas sugerencias de temas que quisieran que tratemos acá. Hoy estoy acompañado porque es un día martes, un día donde vamos a estar hablando de artes, en especial de temas de cultura. Para ello, pues cuento con la colaboración, la compañía de nuestra querida amiga Ana María Barea, que es la productora de este programa, a quien le saludo, le mando un abrazo a la distancia. Mi querida Ana María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, qué gusto estar aquí otra vez en Enlace Comunitario. Bueno, qué bueno. Y bueno, agradecerte también porque nos has traído un par de invitados espectaculares. Quiero saludarle a Juan Javier García Clavijo, don Giovanni, quien está haciendo parte de esta tarde del día de hoy. Él es fundador y director del núcleo Cala Biótico y él a través de sus años de experiencia, muchísimos años trabajando en el tema de las artes marciales e impartiendo una serie de talleres, de cursos de filosofía iniciática y mucho más que Ana María nos va a contar a través de esta entrevista. Y también tenemos la presencia también de otra persona dedicada al arte, Iguiño Ham. Ella es una artista plástica con una experiencia enorme en danza contemporánea, en diseño de modas, en filosofía iniciática y por sobre todo las dos personas una experiencia vasta en el Tai Chi Chuan y algunas otras especialidades que vamos a conocer. Así es que atentos amigos y amigas, esta tarde vamos a hablar de cultura, de artes marciales, de filosofía, para lo cual entonces inmediatamente te paso a ti, mi querida Ana María, para que demos ya inicio a nuestro programa del día de hoy. Te escuchamos. Muchas gracias Santiago, bienvenido Giovanni, bienvenida Andrea. No sé si quieres que te diga Andrea o Higuiño. Andrea, ok. Bueno, antes de empezar, creo que sería bueno que ustedes mismos se presenten, tanto Giovanni como Andrea. Es curioso, pero cada uno tiene otro nombre. A Giovanni, su nombre de pila es Juan Javier, sin embargo, muchos le conocemos como Giovanni. Y Andrea es el nombre que tiene en la cédula, pero su nombre de artista es Iguiño Ja. Entonces, yo quisiera pedirles primero que cada uno se presente, cómo se conciben ustedes, cómo se ven ustedes, quiénes son para nuestro público. Eh, no tanto un CV muy largo, pero tal vez en relación al tema que nos convoca y estas dos personalidades, ¿no? El tema que nos convoca hoy día, todavía no les he contado a nuestro público, es el Tai Chi. Normalmente en Enlace Comunitario, Santiago me ha pedido que hable de temas de ecología. Esa es como el nicho que yo estoy ocupando en el programa. Sin embargo, la ecología es tan vasta y tiene que ver sobre todo con el bienestar del ser humano y es una práctica que yo atesoro desde hace algunos años. Entonces también la he querido compartir con quienes nos acompañan en Enlace Comunitario para que se puedan beneficiar y puedan también conocer los beneficios del Tai Chi. Entonces vamos a pedir primero a Andrea que se presente y luego a Giovanni y luego seguimos con esta conversación. Buenas tardes con todos y con todas, con los que están en el panel, también con todos los que nos acompañan desde sus casas, desde sus dispositivos, escuchando este programa. Un honor poder compartir con ustedes, especialmente este tema tan importante, ¿no? Que es el Tai Chi Chuan.
Soy Iguiño Ja, Andrea Estrella como en la cédula, y soy artista escénica e investigadora. Y desde hace aproximadamente 5 años estoy desarrollando una investigación inédita en el país sobre métodos contemporáneos de creación artística y que están inspirados en la filosofía china, principalmente en el Tai Chi y en el Qigong chinos. Me dedico al performance en este momento. Soy parte de algunos colectivos artísticos de la ciudad de Quito y pues soy parte también de la escuela del núcleo calobiótico, tanto de la escuela Bodhidharma de artes marciales como de la escuela de filosofía inicial. Muchas gracias, Andrea. Giovanni. Bueno, en primero que nada, saludos a todos los presentes y a todos los que nos observan. Como decía Ana María, mi nombre es Juan Javier, pero todo el mundo me dice Giovanni, soy el mismo, igual respondo a cualquiera de los dos. Y bueno, la verdad es que todos sabemos que lo más difícil es hablar de uno mismo, ¿no? Así que, bueno, he sido un amante de la sabiduría, un amante del conocimiento de toda la vida desde muy y ese buscar conocimiento, básicamente hay un grave problema que me encontraba, era el asunto de que el conocimiento o la sabiduría se enfrenta solamente desde una perspectiva meramente teórica. ¿Sí? Para Occidente el conocimiento, para nosotros los occidentales el conocimiento o la sabiduría termina siendo ¿cómo es? Una especie de vuelo intelectual y a veces tan alto que ni siquiera logramos alcanzarlo para llevarlo a la vida diaria. Pero nada más lejos de lo que es verdaderamente la filosofía y el conocimiento. La filosofía y el conocimiento tiene que bajar directamente a poner los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos memoria de los antiguos filósofos griegos y romanos, todos vivían sus especulaciones filosóficas, no eran solamente especulaciones, sino que lo transformaban a la vida diaria. Y en los tiempos actuales se convierte en algo demasiado académico. Entonces, en esa búsqueda de encontrar algo que cuadre, que ayude a bajar a la tierra, entré en investigación y entré en distintas áreas hasta que encontré el Tai Chi y me enamoré del Tai Chi. Quedé completamente enamorado del Tai Chi porque es la forma arte marcial de línea interna más, más filosófica que pude haber encontrado. Decía, de pronto el Kung Fu, practiqué Kung Fu y después conocí el Judo, bueno, hasta que conocí el Tai Chi, y esto es pura filosofía, cada cosa que hacemos es pura filosofía, es puro conocimiento que es llevado directamente a la praxis. Cuando hablamos, yo que sé, todo el mundo en el mundo espiritual te dice, no, la conciencia del aquí y el ahora, ¿no es cierto? Y uno dice, chévere, el aquí y el ahora, pero 2 segundos después ya estamos en la estratosfera, ¿no? No logramos llevar el aquí y el ahora. Y si hacemos ¿Cuántos años? 40 años, más o menos 38 años, sí, desde el 85. Sí, desde el 85 comencé a practicar y de ahí quizá unos 10 años después comencé a hacer clases. Menos yo creo, comencé a hacer clases. Qué bien. Esa es la parte más concreta, le lleva a la filosofía a la concreción. Así que eso. Qué lindo. Cuéntanos un poco, Andrea, cómo te vinculas con el Tai Chi o cómo el Tai Chi llegó a tu vida. Bueno, yo inicialmente estuve cuando tenía 17 años en la escuela donde conocí yo al maestro Giovanni, ¿no? Ahí yo le conocí en Nueva Acrópolis. Fue mi maestro ahí. Pero a la par, la vida me juntó con él de una manera mucho más especial, digo yo. Eh, y mucho más significativa e importante. No solamente es mi maestro, sino es el padre que la vida me ha dado, digo yo. O sea, no es el que quizá la naturaleza me dio, pero que sí el padre que la vida me dio. Entonces, a partir de eso, yo inicié un camino a la par entre la filosofía y el arte, entre la filosofía iniciática, primero, como te decía, con el maestro Giovanni de Nueva Acrópolis, luego ya en la escuela que Giovanni se puso
individualmente y en el núcleo calobiótico donde continúo hasta ahora. Y con los años, como en casa de herrero cuchillo de palo suelen decir, pues no me dedicaba yo al Tai Chi Chuan, lo veía de lejos nada más, veía cómo el maestro lo practicaba. Pero luego ya un día definitivamente llamó muchísimo mi atención, especialmente por el trabajo del cuerpo, y ahí me empecé a vincular y a hacer una conexión con el arte, y creo que desde ese momento mi trabajo, este devenir expresivo, realmente cambió, se transformó y se potencializó de una manera muy significativa. Qué bonito. Y Giovanni, en su caso, ¿cómo llegó el Tai Chi a su vida? Como comentamos hace un ratito, toda la vida me gustó, por un lado, el conocimiento y esa búsqueda de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de llevarlo a la práctica, pasé por distintas técnicas, pasé por distintas escuelas, digamos, ¿no es cierto? Por la, bueno, no me acuerdo exactamente, pero era algo así como la meditación trascendental, ya me acordé. Meditación trascendental, pasé por el yoga, pasé en las artes marciales, pasé por el taekwondo, el judo, el kung fu, el nei kung, y ahí encontré el tai chi. Y entonces comenzamos a experimentar el tai chi, a practicar el tai chi, como decíamos, me encantó. Y eso es hace 800,000 años de atrás, era cuando no estaba todavía, cuando había bosque en la parte posterior de la avenida Mariana Jesús. Y me acuerdo que El subíamos, cinturón verde de Quito. eso, subíamos antes de llegar, antes de pasar ¿cómo es la avenida Occidental. occidental? Eso, antes de eso había un bosque por ahí, ¿cierto? Y solíamos subir. Plantación, decimos los biólogos. Había un bosquecito por ahí, subíamos y hacíamos ahí las prácticas, y recuerdo cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Que comenzábamos a hacer las respiraciones, los chikunes en esa área del bosque, comenzamos a hacer técnicas de golpes, ¿no es cierto? A los arbolitos, endurando las manos. Muy interesante, muy bonita la experiencia. Sí, entonces eso fue, así me inicié en el Tai Chi. Y posteriormente investigando por mi lado, y bueno, así fue, viajé a Chile, sí, para sacar como la maestría, ¿no es cierto? Hice un curso ahí en Chile como para sacar la maestría, y desde ahí, bueno, aquí estoy como instructor de Tai Ajá, Chi. qué bien, qué bien. O sea, los dos se les siente súper enamorados del Tai Chi. Y creo que es así, ¿no? Cuando uno se adentra en esta práctica, ya lo hace parte de su vida y como que no se puede desligar, ¿no? Ya es como que se le atraviesa la práctica a uno, ¿no? Sí, sí. Entonces, tal vez para ese público que nos está escuchando y y que tiene curiosidad por conocer un poco más de cerca el Tai Chi, cuéntenos, Giovanni, un poco más, ¿qué significa el Tai Chi para usted? Ya, para mí el Tai Chi, lejos de la definición de la palabra y lejos de eso, para mí el Tai Chi se ha convertido en conjunción con la filosofía como la manera o como la clave interpretativa más clara y más evidente de los fenómenos de la vida, por decir los fenómenos, ¿no? Sí. Ujú. Es tremendamente claro, es tremendamente vivencial entender cómo se mueve cómo se mueve el universo, cómo se mueve el cosmos, cómo se mueve el ser humano, cuáles son los motores del ser humano y todas esas fuerzas internas, ¿no es cierto? Y el Tai Chi estudia esas fuerzas internas, y el Tai Chi usa esas fuerzas internas. En cada uno de los movimientos vamos descubriendo que es el mismo movimiento que hacen los astros, es el mismo movimiento que hace el árbol, ¿no es cierto?, al moverse, es el mismo movimiento que hacen las estrellas, o que hace el sol, que hace el planeta, que hace el río, que hace la montaña. Y de pronto nosotros nos encontramos haciendo ese mismo movimiento en una perfecta sinfonía con el universo entero. Entonces, tremendamente enriquecedor, es
tremendamente clarificador, ¿no es cierto? Llena completamente. Qué bonito. Cuando le oigo escuchar, casi que le veo danzar, ¿no? Porque las manos se van para un lado y para el otro, y efectivamente siento que usted es un árbol y que a ratos está como amasando las nubes y acariciando la cola del ave también. Claro. Todos esos nombres tan metafóricos que tiene cada uno de los pasos, Sí. tan poético, tan metafórico. Cuéntanos en tu caso, Andrea, que también hay esta vinculación con el arte performático, con el diseño, con varios campos que tú estás estudiando, investigando. ¿Qué significa el Tai Chi para ti? Bueno, yo creo que después del Tai Chi se marca una línea de inflexión en mi vida, ¿no? Del Tai Chi y la filosofía. Primero, yo diría una existencia individual, una conciencia personal, egoísta, que iba construyendo el mundo y mi propia realidad a partir de ese parámetro. A partir del acercamiento con el Tai Chi y la filosofía, mi percepción del mundo se amplía y empiezo a vivir a través de una conciencia más unificadora de las cosas. Entonces, este descubrimiento de esta relación inextricable entre el hombre y el universo de la que hablaba el maestro, definitivamente, como te decía hace un momento, transformó este devenir expresivo en el arte. Porque primero llenó a mi trabajo artístico de un sustento filosófico, cosa que el arte desde hace mucho tiempo viene patojeando, ¿no? Yo digo que el arte se sostiene en dos pilares, que si está bien en la parte técnica, estética, conceptual, pero también en lo filosófico de la vida misma. Entonces, esta parte filosófica como que se dejó a un lado y el arte se quedó en la espectacularidad o en el entretenimiento de las masas o el ir engordando el ego del artista. Entonces, la filosofía trae para mí este equilibrio, este regresar un poco hacia, a nivelar mi vida en el arte y definitivamente la convierte en lo que yo llamo ahora, ¿no? El arte como un instrumento sublimador de la conciencia a través de la contemplación de la belleza. Creo que el Tai Chi Chuan es una práctica que deberían todos los artistas hacerla, porque definitivamente es como si afinara uno esas antenas de lo sensible, y eso es lo que nos hace falta, y además nos regresa a un redescubrimiento, a un reencuentro con esa parte interior de nosotros de las que muchas veces estamos desconectados y la que hace falta trasladar hacia la exterioridad, hacia la materialidad artística. Qué bonito, que me emociona muchísimo cuando tú dices que te despierta esa conciencia y esa sensibilidad, ¿no? Imagino esa sensibilidad justamente en un artista que está permanentemente esperando la inspiración, esperando como esa toma de conciencia y esperando para poder hacer sus actos performáticos atravesados del Tai Chi y de esa conciencia que te da el Tai Chi. Creo que es un regalo de la vida, ¿no? Que el Tai Chi haya llegado a nuestras vidas. Yo les confieso que también soy alumna de Giovanni, entonces también... que nos cuente la experiencia, que nos cuente su experiencia. Bueno, para mí definitivamente el Tai Chi es un regalo que la vida me trajo y siento que es como parte de mi cuidado personal. A veces siento que es como lavarme los dientes, como darme una ducha, es algo que ya no puedo dejar de hacer, ¿no? Inclusive cuando ya no voy a clases, tengo que hacer la práctica en la casa, porque es parte de mi cuidado personal, es parte de mi bienestar, es parte de mi capacidad de trascender y de habitar este planeta y este cosmos, como decía Giovanni, ¿no? Ya esa toma de conciencia de que somos parte de este entorno natural, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra capacidad de trascender y de poder también crear otras cosas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente siento que es un regalo que llegó a mi vida y que me da mucho bienestar. Qué chévere. Bueno, siguiendo con la entrevista,
Cuéntenos, Giovanni, un poquito. Yo siempre que le cuento a alguien que yo practico Tai Chi, la pregunta es, ay, a mí me encantaría hacer Tai Chi, pero ¿dónde puedo hacer Tai Chi? ¿Y cómo es una clase de Tai Chi? Entonces, que nos cuenten un poco cómo transcurre una clase de Tai Chi y por qué a las personas interesadas realmente les conviene como dar ese paso y venir a practicar. O sea, que sienten que ese bienestar que nosotros les estamos compartiendo, cómo les va a llegar a través de la clase. Ya, bueno, en el núcleo calobiótico hacemos un estilo, digamos, de clase un poco particular, ¿cierto? No es el típico instructor que se para al frente dándole espalda a los estudiantes y comienza a darle a moverse, y los estudiantes, bueno, pues, lo que puedan coger, cogieron, y lo que no, qué pena, ¿no? Y después se reúnen el próximo día y el próximo día y a ver si es que quizá aprende. En mi experiencia, o mejor dicho, en mi sistema, me interesa que practique la gente, porque conozco el beneficio, conozco lo saludable física, emocional, mentalmente que da los beneficios que da el Tai Chi en todos sus ámbitos. Entonces, mi interés particular es que aprenda, ¿no es cierto? Entonces, voy uno por uno enseñando el paso, y si es que no aprende, regreso, le dejo ensayando, después vamos con otro y vamos con otro. ¿Sí? Cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene su propia velocidad, cada uno tiene sus propias trabas, ¿no es cierto? Ya como dice el dicho, a cada uno le aprieta el zapato donde más le duele. Y entonces el descubrir esa traba y el hacerle que la persona se dé cuenta de que por ahí mismo tiene que ejercitarse un poquito más para lograr superarlo, eso es lo que me dedico, ¿sí? Iniciamos en la clase de Tai Chi, iniciamos con una pequeña meditación de unos 3 a 5 minutos, en donde hacemos la lectura una pequeña lectura de unos temas de reflexión, de filosofía. Luego de eso, hacemos una secuencia de aproximadamente unos 15 minutos de Qigong, y de técnicas de estimulación de articulaciones, de automasajes, y luego entramos a los avances que llamamos, ¿cierto? El avance es en qué punto estoy de la danza. Entonces tenemos 5 danzas de manos libres y 3 danzas con espada, más el China, que es las técnicas de autodefensa, y el two-shot, que son las técnicas de combate entre dos personas, ¿no es cierto? Ahora, cada uno tiene su avance, ¿sí? Y una de las cosas que he visto que suele ser más frustrantes para el practicante occidental, practicante en Occidente, obviamente, es el hecho de que estamos acostumbrados a un modelo de pensamiento. Primero, estamos acostumbrados también a un modelo de acción física. Si nosotros estamos acostumbrados a movernos en cierto orden de lateralidades. ¿Sí? Entonces es como que tenemos una división entre los dos hemisferios y hacemos algo para este lado, hacemos algo para este otro lado, después algo para este y algo, y así va, ton, 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 ton. Viene el Tai Chi y dice, olvídalo, es todo ahí mismo. Entonces, y esa es la parte que suele generar unas tremendas complicaciones, porque de pronto tenemos que mover las 3 o 4 extremidades simultáneamente en direcciones completamente diferentes, y el cerebro se hace unas bolas, padre, o sea, no sabe, o sea, me concentro en la mano derecha y la mano izquierda hace lo que le da la gana, la pierna izquierda hace lo que... Entonces, eso suele ser algo muy frustrante, y a veces, o generalmente, la mayoría de las personas no soportan esa frustración inicial que se produce. O sea, dicen, no, qué inútil, no sirve, pero que no me sale, no me sale. Y lastimosamente, a pesar de que se les dice, no, es absolutamente normal, las primeras clases son así, no se preocupe, no, está diciendo es para mí. Sí. En tu caso, Andrea, tú como alumna,
¿Cómo sientes que el Tai Chi un poco te ha reformateado? Siento que el Tai Chi en cierta forma es una deconstrucción de uno mismo y uno tiene que reconstruirse. ¿Cómo sientes que la clase te da esos elementos para volverte? Bueno, para mí, primero fue la constatación de que el Tai Chi es poesía en movimiento. Mm. Y eso a mí me parece maravilloso, porque uno suele siempre andar haciéndose películas en la mente, pero pues suele hacerse siempre películas de terror. Cierto. Siempre anda pensando cualquier cosa. Ah, Pero cuando en el Tai Chi, por ejemplo, una de las cosas más importantes en esta, como tú llamas, en esta deconstrucción, en esta sacudida que uno recibe, es aprender a pensar cosas bellas. Entre ellas, amasar las nubes, por ejemplo, o acariciar la cola del ave, o hacer la raya, la crin del caballo salvaje. Solo imaginar esas cosas, ya la mente se predispone a otras cosas y el cuerpo mismo deviene en belleza. Y eso es maravilloso. Pero claro, ¿no? Mientras uno está haciendo, no es que no voy a poder, no es que ya se me está torciendo el pie. ¿Y a qué hora será? Ya se acabará la clase. Entonces, como uno tiene que primero ir adestrando la mente para no sabotearse a uno mismo. Y la otra cosa, el segundo aspecto que yo diría que es como también importante en esta deconstrucción de uno mismo, que termina luego construyendo un ser humano más poderoso, más consciente, es la velocidad. Nosotros vivimos en un mundo donde parece que nos meten en una licuadora, nos aplastan a hipervelocidad. Ojo, aplasta el materialismo, la prende, ¿no? Estamos en una carrera vertiginosa entre los hijos, la familia, el trabajo, las expectativas, el novio, el amante, lo que sea, la vida, lo que quieras, el dinero. Y el Tai Chi te frena, te para completamente, ¿no? Te regresa a un ir lento, pausado, donde uno empieza a encontrarse que ha tenido orejas, que ha tenido cejas, que ha tenido hombro, que ha tenido hígado, que ha tenido corazón, pero no solamente lo piensa, lo siente completamente. Entonces, creo que además esta es una de las cosas como uno va desmontando este sistema, ¿no? La lentitud, el coger y el regresar, porque además es un regresar a la respiración, a eso que nos permite estar vivos. Y creo que ahí fue de esos dos aspectos, creo que para mí fueron los más importantes, el manejo consciente del cuerpo, el manejo además consciente de la mente, el control, y bajar el tiempo, esta velocidad, y empezar a vivir un poco más lento. Sí, qué bonito lo que tú dices, ¿no? El Tai Chi es poesía en movimiento. Siempre he escuchado que el Tai Chi es meditación en movimiento, pero al escucharte a ti realmente siento que cada vez que hacemos uno de los movimientos de acariciar la cola del ave o la crin del caballo salvaje, definitivamente es una poesía en movimiento, ¿no? Y cómo podemos construir cuántas metáforas más alrededor de cada una de las danzas y alrededor justamente de este descubrimiento de nuestro poder interior, que es algo que Giovanni permanentemente nos está recalcando. Y me gustaría que ustedes también nos cuenten un poquito de qué significa recuperar nuestro poder interior, Giovanni. Sí, como decía Andrea, ¿no es cierto? Las circunstancias en las que vivimos nos vuelcan hacia el exterior. Cada vez tenemos más estímulos externos, más estímulos y más estímulos externos. Y en esa carrera alocada nos vamos olvidando de nosotros mismos. Y al olvidarnos de nosotros mismos, nos vamos olvidando de un enorme tesoro que tenemos, que es nuestro poder interno, ¿sí? El poder interno del ser humano, si nos vamos a la filosofía iniciática o si nos vamos a la visión tradicional, el ser humano es tremendamente poderoso. Es tremendamente poderoso, somos tremendamente poderosos, pero como estamos tan dispersos, ese poder no lo usamos.
Nos dilapidamos ese poder corriendo atrás de los deseos, atrás de las emociones distorsionadas, atrás de los pensamientos frustrantes, y en ese intertante voy perdiendo todo ese poder. En la práctica del Tai Chi, como decía Andrea, comenzamos a frenarnos un poquito, comenzarnos a enfocarnos un poquito más y comenzamos a descubrir que ese poder está ahí. Es esa fuerza de voluntad, es esa intención que la podemos ver en cada uno de los movimientos, como esa intención y como esa voluntad se está expresando en cada uno de esos movimientos. Pero interesante es que cada uno de esos movimientos nos exige estar completamente enfocados, viviendo el aquí y el ahora, conectando la respiración con la vista, la respiración con el movimiento, la respiración con los pasos, la respiración con el traslado de la cadera, el llenar las piernas, todos esos elementos, descubrir de que en nuestra práctica diaria está, en nuestra práctica diaria de Tai Chi, puede estar todo el poder creativo o de la creación del universo. Ese es nuestro propio poder. Y al rato que vivenciamos eso en la práctica del Tai Chi, podemos de alguna manera poco a poco irle traduciendo o permeando a nuestra vida cotidiana. Y eso es lo extraordinario también del Tai Chi. Entonces, poco a poco esa capacidad de permear la vida cotidiana también surte un efecto en la vida cotidiana. Y ya no corremos tanto, ya no nos dejamos de arrastrar tanto por las emociones, ya no nos dejamos de arrastrar tanto por los pensamientos. Y comenzamos a tener cierto poder y control sobre este metro cuadrado. No podemos controlar el resto. No podemos controlar lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con las lluvias, con la sequía. No podemos controlar eso. Pero puedo controlar este metro cuadrado. Puedo decidir qué hacer con mi vida. Puedo decidir amargarme la existencia y estar sufriendo por cualquier cosa, o puedo hacer que mi vida tenga un profundo significado y un profundo valor. Y ese es el poder. Y en tu caso, Andrea, cuéntanos un poquito, compártenos cómo sientes que ha sido el desarrollo de este poder interior. Bueno, primero darme cuenta que... ¿Ahí se escucha? Ya. Primero darme cuenta que uno tiene que enfrentarse primero a esas pequeñas, grandes batallas de la vida, ¿no? Creo que para mí ahí fue este gran descubrimiento de mi poder interior, porque cuando dicen poder interior, ya la misma palabra, como es tan grande, como que sobrepasa, como que es inmensa, está fuera de nuestro alcance, parecería, que nosotros necesitamos hacer cosas extraordinarias para descubrir este poder. O sea, matar un dinosaurio, irnos al infierno, o sea, como los grandes héroes mitológicos. Pero yo me di cuenta que el poder interior se despierta con estas pequeñas, grandes batallas que uno tiene en el diario vivir. Por ejemplo, en el Tai Chi, el maestro siempre nos manda al finalizar cada clase una tarea que podría parecer muy simple, pero no lo es, que empieza desde chasquear los dedos cada vez que pasamos por el dintel de una puerta, o contar las gradas, o estar atento a la respiración, a la postura, y uno se va dando cuenta cómo cuando uno se vuelve consciente de las cosas, por más insignificante que sea, despierta un poder que es inimaginable, que es el poder de sabernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos, de contenernos a nosotros mismos y de poder relacionarnos al mundo a través de una forma más generosa y diferente, con otro tipo de conciencia. Entonces, creo que para mí ahí ha estado ese desarrollo del poder interior. Qué bonito. Pequeñas, grandes batallas. Sí, pequeñas, grandes batallas que libramos diariamente. Y es así, efectivamente, todas y todos libramos pequeñas, grandes batallas diariamente, y tener una herramienta tan poderosa como ser consciente de nuestra respiración o definir cómo queremos reaccionar frente a cosas que no controlamos fuera de nosotros,
son herramientas muy fuertes. Bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa. Darles como una última oportunidad para que pues, tanto Giovanni como maestro y Andrea como alumna cuenten a quienes nos escuchan por qué ustedes les invitarían a practicar Tai Chi. Giovanni. Dentro de la práctica del Tai Chi y también dentro de la filosofía iniciática nos plantea de que si nosotros hacemos por algún motivo las cosas, no estamos actuando de la mejor manera. ¿Sí? La práctica del Tai Chi se debe hacer sin motivo. La práctica del Tai Chi debe ser porque se ama, porque estoy enamorado de aquello, ¿sí? Y solamente lo hago porque lo disfruto haciendo. Si solamente lo hago porque en ese instante que estoy haciendo en el Tai Chi, estoy conectándome con el universo. No espero una recompensa, no espero que, no sé, no espero que venga alguien y me diga, oye, lo hiciste muy bien, o no espero, no sé, reconocimiento. Un reconocimiento público o que me hagan un pago especial, ¿no es cierto? No, no importa, no importa eso. Si viene en buena hora, si no viene, la clase lo disfruté. La práctica lo disfruté. Y ese es el regalo, ese es el regalo, es ese. El bienestar. Claro, ese es el regalo, esa práctica de una danza de 5 minutos, de 15, 20, 40, o la hora de la práctica, ese es el regalo. No hay nada más allá que eso. ¿Cierto? No nos estamos proyectando a ver si ojalá alcanzamos algún día la fama, la gloria. No, a las Olimpiadas. A las Olimpiadas, no. ¿Sí? Y eso es uno de los grandes regalos que nos da el Tai Chi, ¿no es cierto? Es poder hacer algo sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Sí. Solamente poder hacer algo en disfrute completamente mío. O sea, es mi espacio, es mi disfrute. Y en ese espacio mío, con el cual me disfruto a mí mismo, misteriosamente hacemos un... Y ya no soy yo, es el universo, es el Tao. Y es el universo entero que se va moviendo, es el Tao que se va moviendo. Desaparece el que practica. Entonces, en ese sentido, les recomiendo, es una experiencia extraordinaria. Gracias, Giovanni. Andrea, tú tienes la palabra. Yo quisiera adherir a lo que dice el maestro, que ya como que le ha dado esa parte siempre tan sensible de cómo el Tai Chi nos muestra estas otras formas de ser y de relacionarnos con el mundo y de construir el mundo. También los beneficios ya más concretos y a veces más visibles, entre comillas, de la práctica, ¿no? Que ayuda muchísimo a la memoria, definitivamente es muy bueno para todas las personas, fortalece la musculatura, ayuda a la elasticidad, la coordinación, y es una práctica muy saludable. Uno siente rápidamente los beneficios y cómo empieza a tener un gran impacto en la salud de forma positiva. Y además después cuando ya se ha sentido eso en el propio cuerpo, en nuestro propio estado de ánimo, en nuestras emociones, en nuestra energía, en nuestra mente, cómo empieza a cambiar nuestra relación con el mundo, cómo empieza a haber una mayor armonía en nuestras relaciones. Entonces creo que es una práctica que deberíamos hacerlo todos y bueno, yo especialmente invito a todos los artistas a que la practiquen porque creo que es necesario que en este momento volvamos a embeber, volvamos a darle esta parte filosófica al arte que es tan necesario. Muchas gracias Andrea, Giovanni, por compartir con nosotros esta experiencia maravillosa de vida, el Tai Chi, una práctica que en realidad genera mucho bienestar físico, mental, espiritual, y que recomendamos para todas las personas de toda edad, de toda condición. Y siempre están invitados, nos pueden seguir en las redes como Núcleo Calobiótico o Tai Chi, para que puedan tener más información. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos cualquiera de estos días en la práctica. María y Santiago, muchas gracias Andrea también por acompañarnos y muchísimas gracias chicos por la invitación. Sí.
Ha sido extraordinario, Iguiño y Giovanni, ha sido muy entretenido, una sabiduría increíble lo que ustedes han descrito en estos pocos minutos. Quedo contagiado por ese entusiasmo de trabajar cuerpo y mente de una manera tan particular como ustedes los han descrito. Así es que también quedo agradecido por la presencia de ustedes y por supuesto, por ahí de pronto me asomo yo también, pues para empezar estas hermosos ejercicios, esta manera de vivir más plena. Un gusto conocerles, ¿no? Una buena tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Mi querida Ana María, qué bonito programa, debo felicitarte, ha sido un tema muy entretenido, siempre se aprende algo y ahora yo creo haber aprendido muchísimo. Y, te quería más bien a ti preguntar, porque ya lo has mencionado, conocía que eres una fiel practicante de esta actividad, porque efectivamente debe ser complementaria, y no tiene nada que ver con una práctica, mística, espiritual o religiosa. Allí se oía el Tao, el camino, esa unificación de mente y cuerpo, el universo, ¿no? Entonces, es una concepción filosófica muy particular, pero que no rige en absolutamente nada con esas preferencias individuales respecto a una mística, a un espíritu, a una religión. ¿Qué opinas sobre esto? Te pregunto. Bueno, yo creo que definitivamente el tai chi uno siente que le trae un bienestar físico, mental y espiritual también, porque esa capacidad de trascendencia que uno tiene y de vinculación como en otras dimensiones, cuando ya conoce las prácticas, es algo que va atravesando el cuerpo y que uno también se siente parte de ese entorno, ¿no? No solamente de este entorno material y físico, digamos, de aquí o natural de aquí, sino también de ese cosmos y de ese universo que Giovanni nos hablaba, ¿no? Entonces, sí, la práctica yo creo que nos deconstruye y nos da muchos elementos para reconstruirnos también. Entonces, definitivamente, a través de ella vamos logrando otra conciencia de nosotros mismos, otra conciencia de cómo queremos interrelacionar con ese entorno y con la sociedad, con la familia también, y muchos elementos para poder desarrollar ese poder interior. Se apreció a través de tus preguntas, a través de la participación de estos importantes ciudadanos, ciudadanas, esa transformación, esa deconstrucción, ese nuevo perfil del ser humano que ha vivido a plenitud esta práctica. Y entonces, efectivamente, un siglo XXI donde la locura del mundo, el planeta de cabeza, los conflictos, las guerras, etcétera, va en la línea una práctica de estas también a que seamos efectivamente más compasivos, una humanidad más compasiva para vivir en comunidad como se debería. ¿Esto lo aprecias así también? Creo que el vértigo de la cotidianidad no nos permite ver las cosas, no nos permite sentir las cosas. Estamos como formateados para ir corriendo, corriendo, corriendo y acabar el día y tenemos un checklist interminable en nuestro día a día y no tenemos ese tiempo para detenernos y poder ubicar cómo eso, como Andrea decía, ¿no? Cómo eso resiente en mi hígado, en mi corazón, cómo lo percibo en mi mente. O sea, cómo me detengo un ratito a respirar y a decir qué implicaciones tiene esto para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi país, para mi continente, para mi entorno, ¿no? No nos damos ese momento, siempre estamos corriendo. Entonces, el venir a la práctica y el hacerlo permanentemente nos exige un ritmo y un tiempo totalmente diferente. ¿No? Un ritmo donde, como Giovanni siempre dice, mientras más lento, mejor, Ya. ¿no? Porque en esa lentitud yo voy a poder incorporar cada uno de los movimientos, voy a poder percibir esos beneficios y voy a poder trascender.
cuando uno ya sabe las danzas, y ya las danzas han atravesado su cuerpo, siente que puede irse, irse a seguir danzando, ¿no? Ujú. A seguir. Danzando la vida. Sí, es como difícil explicar, pero si tú vas a ver a alguien en la práctica, tú vas a percibir que eso es así. O sea, que esa persona está en plena conciencia de sí mismo, porque si permite que un pensamiento venga a su cabeza, se le olvidó la danza. Entonces, solamente puede hacer eso. Y qué pocas oportunidades tenemos en esta vida de solamente poder hacer algo, de solamente estar en esa actividad. Entonces, por eso yo siempre digo, el tai chi, cuando uno toma esa opción, es un regalo que le permite a uno esa toma de conciencia. Y esa toma de conciencia, claro, va a estar en la práctica durante la clase, mientras uno lo va a estar practicando, pero tener la posibilidad de tomar conciencia de otras cosas puede sonar como una frase que la digo así como muy banalmente, pero tiene mucho peso, ¿no? Porque la conciencia nos lleva a todo lo que decidimos, nos lleva en caminos por los que optamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, este ha sido un aporte de este programa, en particular de este trabajo interesantísimo que hace nuestra coproductora Ana María Barea para llevarle a usted, a nuestro gran público, estos temas que deben ser también parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Una práctica como esta de un trabajo corporal, mental, espiritual, como también nos señala Ana María, le va bien a los seres humanos, nos permiten ser más conscientes, la plenitud de lo que somos y a responsabilizarnos de este metro cuadrado que nos planteaba Giovanni, y ya con eso hacemos suficiente para ojalá dejar un mundo mejor que lo que hemos recibido en herencia de nuestros antepasados. Mi querida Ana María, ha sido un gusto estar contigo. Bueno, la siguiente semana, cuando te vea, te comprometo a que nos cuentes cómo les habrá ido. Sé que hubo allí alguna reunión de una propuesta de divulgación pública en el Parque Metropolitano. No nos queda tiempo para comentarlo, pero con seguridad tú nos vas a comentar cómo fue eso e insistir también pues con estas buenas noticias para que el público sepa también a dónde dirigirse. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Orientar respecto a estas buenas noticias que hay en el país. Un gusto estar contigo, Ana María. Tus últimas palabras. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Santiago. Realmente, aparentemente, salirnos del libreto y dejar los temas ecológicos, pero el tai chi nos hace cada vez más cercanos a la naturaleza y nos hace sentirnos parte de este entorno natural. El ser humano no puede seguir viviendo desligado del entorno natural, de la naturaleza, de nuestra Pachamama. Entonces, ese es uno de los principales motivos por los cuales he traído este tema a enlace comunitario y definitivamente también la vida en comunidad hace que la práctica de Tai Chi sea más hermosa y más profunda. Muchas gracias. Me uno a tus palabras. Las personas que tengamos conciencia de vivir en el medio, en realidad, en esa conciencia plena de ser parte de la Pachamama, pues ya promete mucho para la humanidad. Amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy. Espero sus comentarios. Allí a pie de pantalla se encuentran nuestros números de teléfono. Recuerden nuestras redes sociales, también están descritas ahí. Comuníquense con nosotros. Siempre estamos atentos a sus sugerencias. Y este ha sido el programa de hoy. Nos vemos la siguiente semana, 12 de la mañana, día martes. Un abrazo para todos. Una buena tarde.